Que me gustaba mucho la política, me gustaban mucho los medios de comunicación, porque mi abuelo es periodista, mi papá también periodista durante mucho tiempo. Y a mí me gustaba, en mi casa siempre hubo periódicos, olía a periódico, entrabas y había periódico en la mesa, ibas a un cuarto y había periódicos de ese día o del día anterior. Y me llamaba mucho la atención el periodismo, me llamaba mucho la atención la política y también me llamaba mucho la atención la parte de la injusticia. Entonces, esas tres expresiones se pueden conjugar muy bien y finalmente pues me decidí por estudiar derecho. Bienvenido, Hamlet. Edgar, qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. El gusto es mío, felicidades por esta iniciativa y el gran trabajo que estás haciendo. Oye, Hamlet, entremos en materia. A ver. Platícanos del Hamlet en la preparatoria, en la universidad, y cuáles eran los sueños de Hamlet antes de empezar a incursionar en la política. Bueno, yo nací en Guadalajara y viví ahí hasta los 13 años. A esa edad, por el trabajo de mi papá, nos movimos a Guerrero, a Acapulco. Ahí terminé la secundaria y ahí estudié la prepa. La realidad social de Guadalajara, de Jalisco, es muy distinta a la que se vive en Guerrero, uno de los estados más pobres y atrasados del país. En la secundaria, pues yo me involucraba muy poco en las tareas públicas, pasaba más tiempo con mis amigos, íbamos mucho a la playa, por ejemplo, pues es la diversión principal en Acapulco, aún para los que viven ahí, en esa etapa de la vida, ya luego ya nadie pela al mar. Y ya en la prepa ya me empecé a involucrar más en las tareas públicas. En ese entonces había una disputa muy fuerte en Guerrero porque el PRD había ganado la alcaldía de Acapulco con Ceferino Torreblanca y él era visiblemente el siguiente gobernador del estado. La izquierda había intentado durante muchos años gobernar Guerrero y ahí ya en la prepa me empecé a involucrar más en esas tareas públicas y de izquierda. ¿Algún deporte? ¿Practicabas Sí, algún deporte? sí. Fíjate que era bueno en ese momento para el básquet. Estaba en la selección de básquet. No soy muy alto, pero yo también noté esa diferencia entre Jalisco y Guerrero. Sí hay una diferencia, digamos, de estatura. Entonces, sí me utilizaban en el equipo. Y como nadaba mucho, me gustaba nadar. No competí, pero sí nadaba seguido y todavía me gusta hacerlo. O sea, a partir de la prepa te empezaste a meter para buscar algunos temas en específico, como el que nos estás platicando, y sí, y dijiste, voy a ser político, quiero ser diputado, o simplemente era un tema social, de lucha, por convicción, ¿qué era? Fíjate que me di cuenta de precisamente la lucha que se vivía entre dos modelos. Hasta ese momento había gobernado el PRI en Guerrero y se habían tenido episodios muy lamentables de matanzas, de represión. Hay que recordar que Guerrero tuvo guerrilla. Precisamente algunos exguerrilleros se reunían en mi casa, gente que había estado en el EPR, en el ERPI, bueno, con mi papá y con los que en ese momento estaban impulsando la candidatura del PRD. En una contienda interna se decidía si tenía que encabezar Ceferino u otro perfil, digamos, más de la lucha histórica. Y a final de cuentas a mí me pareció muy interesante ver cómo confluyeron en que la opción posible era Ceferino, aunque yo veía dos perfiles diferentes. Los amigos de Ceferino eran los empresarios, era la gente que venía vestida así como tú, ¿no? Obviamente no de traje porque era guerrero, pues de guayabera, pero la parte radical, digamos, de la izquierda, pues eran exguerrilleros que evidentemente, pues, incluso con su vestimenta, con sus expresiones, pues honraban esa lucha. Se notaba que eran dos grupos diferentes.
Empezamos allá a acompañar y luego ya fui con mi papá a algunas regiones del centro y montaña baja del estado. Y me acuerdo que conocí en Tixtla una realidad que yo no había visto en Jalisco, en una comunidad. No era la cabecera. Yo me encontré con una imagen que me marcó. Lo que había visto en las películas sobre la desnutrición de los niños en África, que prácticamente los ves pues en los huesos, pero con una barriguita que no es de alimentación, sino precisamente de problemas de salud. Entonces, esa parte me generó un shock porque no tenía nada que ver con lo que yo había visto, ni tampoco con lo que veía en la zona urbana De de Guerrero. Acapulco. Ujú. Entonces, ahí vi que el sistema no estaba funcionando, que la pobreza extrema existía y que es profundamente dolorosa y profundamente injusta. Lo que hicimos, porque íbamos varios adolescentes en ese momento, pues claro, 15, 16 años, lo que hicimos en ese momento, pues fue ir a las tiendas que estaban abiertas, lo que llevábamos, pues comprarlo en Y productos y estar un repartirlo. rato ahí con los niños, pero sí se notaba la carencia y la injusticia, la desigualdad, y precisamente la izquierda lo que busca es eso. Decía desde hace 2 siglos José María Morelos y Pavón, que había que buscar modular la opulencia y la indigencia, la riqueza y la extrema pobreza. Y esa es la lucha que sigue hasta ahora. Y entonces, a corta edad, pensaste que ibas a estudiar leyes. Fíjate que me gustaba mucho la política, me gustaban mucho los medios de comunicación, porque mi abuelo es periodista, mi papá también periodista durante mucho tiempo. Y a mí me gustaba, en mi casa siempre hubo periódicos, olía a periódico, entrabas y había periódico en la mesa, ibas a un cuarto y había periódicos de ese día o del día anterior, acompañaba a mis familiares al puesto a comprarlo, había revistas, era algo muy común, entonces la información siempre estuvo A la en mano. casa, a la mano, y me llamaba mucho la atención el periodismo, me llamaba mucho la atención la política, y también me llamaba mucho la atención la parte de la injusticia. Entonces, esas tres expresiones se pueden conjugar muy bien y finalmente pues me decidí por estudiar derecho, pero siempre me han gustado los medios, he escrito en varios de ellos desde hace muchos años y las entrevistas pues me encantan, le entramos. Oye, y estudias leyes y Ujú, cuándo empiezas a hacer un trabajo más activo como en el Senado. Entiendo que fue uno de tus primeros trabajos, ujú. ya más cerca a donde emanan las leyes. Sí, primero trabajé en la alcaldía Coajimalpa. Aquí estamos en Álvaro Obregón o Coajimalpa, porque es Santa Fe. Es Álvaro Obregón, ¿no? Aquí. Es que hay una parte Sí, donde, sí, sí, sí. donde colindan, digamos. Entonces trabajé en esta zona, pero en la alcaldía Coajimalpa, y ahí fui jefe de departamento y luego subdirector jurídico, estaba a cargo de los amparos. Después trabajé en el gobierno de la ciudad en un desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano, también como director jurídico. Me tocó ser director jurídico muy joven, tenía 26 años. Era el director jurídico más joven de la ciudad. Y ya después me regresé un tiempo a Jalisco, a la Auditoría Superior del Estado, Poder Legislativo. La izquierda también se estaba organizando en Jalisco para ganar, no se logró. El presidente de la República apoyó mucho a que eso fuera posible. Y si Movimiento Ciudadano creció fue porque el presidente impulsó decididamente en 2012 y 2015. Finalmente, pues no se logra ese triunfo. MC se derechiza, se llena de perfiles del PAN. Y quienes estábamos más vinculados a la izquierda, pues decidimos en ese momento ya transitar a Morena. En el Inter, pues sí estuve en el Senado de 2018 a 2020 como asesor. Pero en el 2018 participaste para ser diputado. Participé para ser diputado, no ganamos, y junto con otro grupo de personas convencidas en que la ruta era la izquierda del país,
decidimos no apoyar más a Movimiento Ciudadano en Jalisco. O sea, participaste por Movimiento Ciudadano. Sí, participé por Movimiento Ciudadano. ¿Y cuál es ese sentimiento de participar, traer ciertas creencias, empezar a ver que, pues, que estás participando de algo que no trae al 100% tus ideales? Y siempre es un golpe el llevar todo un proceso, esperar un resultado positivo y quedar fuera. Platícanos qué pasó en esos momentos. Bueno, yo lo veo como un hilo que inicia desde principios de siglo. A la par que gana Fox la presidencia de la República, la izquierda gana en Acapulco con Ceferino en el 99. La primera marcha a la que asistí fue la del ingeniero Cárdenas en Acapulco, un evento con unos 50,000 asistentes, que era algo impresionante, increíble. Estaba lleno el malecón, la costera Miguel Alemán. Vengo a la Ciudad de México, gobierna la izquierda. Me voy a Jalisco y no hay izquierda, porque el PRD lo tenía secuestrado el grupo de la Universidad de Guadalajara. Se genera entonces un conflicto. Alfaro era alcalde por el PRD cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Él replica muchas de las políticas de Andrés Manuel y de Marcelo, del presidente y del canciller. Por ejemplo, presupuesto participativo, becas para estudiantes, hasta las playas, digamos, las copió. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el 2012, acompaña a Enrique Alfaro su cierre de campaña y no acompaña al candidato del PRD. O sea, la apuesta era que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia y que Alfaro fuera gobernador. En 2015, la coalición de izquierda ayuda a que Alfaro llegue a la alcaldía de Guadalajara. Y en 2018 ya se da esta ruptura que nadie esperaba. Nosotros esperábamos que en reciprocidad, así como en 2006 y 2012, Alfaro y Movimiento Ciudadano acompañaran al presidente de la República en 2018. Las bases y los operadores sí lo hicieron, porque el presidente López Obrador gana la elección en Jalisco en 2018. Alfaro gana la gubernatura del estado, pero Morena logra meter al senador de la República y gana solamente 2 distritos federales. En esta operación, por ejemplo, queda fuera del Senado Pedro Kumamoto, que todo el mundo creía que iba a llegar. Que iba a entrar directo. Entonces, en esta ruptura hubo un voto cruzado impresionante, porque millones de jaliscienses queríamos que López Obrador fuera presidente de la República. Lo mejor hubiera sido que Alfaro correspondiera a ese ejercicio. No lo hace en 2018. Nosotros vemos que no hay ya vuelta atrás en ese tema de coordinación o de trabajo en equipo. Y si tenemos que decidir entre apoyar a Alfaro y apoyar al presidente de la República, decidimos por el presidente de la República. Y ya es cuando empiezas a hacer trabajos en Morena. A la coalición, Juntos Hacemos Historia, y particularmente en Morena, apoyamos a Mario Delgado, por ejemplo, para la presidencia del partido en 2019. Sí. Hoy eres, aparte de ser diputado federal, eres consejero nacional de Morena. Consejero nacional de Morena, sí. Electo allá en Jalisco, en el Distrito 9. Un saludo a todos los ciudadanos del Distrito 9. Sí. Oye, Hamlet, y luego te postulas ya por Morena para diputado federal. En el 21. En el 21. Sí. Sí, acompañamos a Mario en esta aventura a la presidencia del partido en el 19. Se logra. Pues hacemos un trabajo ahí en el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados. Y ya caminamos en el 21 en una candidatura de Morena en Jalisco. Nos va mucho mejor que en el 18. Se ganan 7 distritos de mayoría de 20. En el 2018 fueron solo 2. Se empiezan a ganar municipios metropolitanos y a arrebatarle a Movimiento Ciudadano y Alfaro espacios muy importantes como Puerto Vallarta, Tonalá, Zapotlanejo, Ocotlán, municipios que son cabecera de Distrito Federal. Sí. ¿Por qué en encuestas que se han hecho la marca Morena siempre sale arriba de Movimiento Ciudadano en Jalisco, pero a la hora de que empiezan a perfilar candidatos baja? Sí. ¿Qué es lo que se está dando? O sea, si en Jalisco se quiere un cambio a izquierda, se quiere seguir con el proyecto de la Cuarta Transformación, a la hora de que ponemos los candidatos o las candidatas,
hay una disminución. ¿Por qué se da ese efecto? Claro. Reitero la idea del inicio. Como no hay una tradición sólida de izquierda en Jalisco, porque el PRD estuvo cooptado por la Universidad de Guadalajara, hoy Morena, pues es un crisol. Tiene perfiles que vienen del PRI, perfiles que vienen del PAN, algunos que vienen del PRD y de Movimiento Ciudadano, y con eso se conforma Morena en Jalisco. Yo creo que la ciudadanía... Pero podemos pensar, como en tu caso, ¿no? Sí vienen de otros partidos, porque además Morena, el movimiento empieza en el 2015, entonces se apega más a los criterios y a las voluntades y a lo que quieren hoy las personas que participan, y pues era lógico que tuvieran que llegar de otras partes. Sí, es natural. No hubo, a eso es a lo que me refiero, un tránsito masivo, como en Guerrero, en Ciudad de México, en Veracruz, donde desfondas al PRD, se queda como un cascarón, y entonces todo ese bloque marcha hacia Morena. Entonces, en vista de esas 4 conformaciones, yo te diría, el partido es fuerte, la marca es fuerte, porque ven un buen trabajo del presidente, porque hay gente que quiere probar cómo gobierna la izquierda en Jalisco. Pero lamentablemente, al momento de buscar qué perfil es el que tiene que encabezar, ninguno le gusta a la ciudadanía. No quieren, por ejemplo, que vuelva a encabezar Lomelí, porque ya perdió en 2 ocasiones elecciones relevantes, la gubernatura del estado en 2018 y la alcaldía de Guadalajara en 2021. Entonces, sale muy abajo de lo que tiene el partido. Tampoco están muy convencidos con que enarbole la candidatura el coordinador de los diputados locales, Chema Martínez. Él fue senador del PAN, entonces no tiene una tradición de izquierda. En ese sentido, pues no ha encontrado todavía el partido quien pueda encabezar los esfuerzos a nivel local rumbo al 2024. Y yo creo que en gran parte se va a definir por quién encabece los esfuerzos para la presidencia de la República, porque va a decidir con quién quiere hacer equipo en los 9 estados que hay competencia para la gubernatura, considerando obviamente lo que digan las encuestas. Hablemos un poco de la Cámara de Diputados. Eres un diputado muy presente, eres un diputado muy participativo y además que tiene mucha exposición a los medios. ¿Ser diputado es una pasión? ¿Te gusta mucho? Sí, me gusta el quehacer legislativo, me gusta el debate político. Yo creo que las sesiones en su formato, en la estructura, en el marco, tienen que cambiar. Es un modelo diseñado pues hace muchas décadas y no es apegado a la actualidad. Pasa una cuestión diferente con la sesión de la Cámara, por ejemplo, y la sesión de la Comisión Permanente. Yo creo que las sesiones actuales del Congreso tendrían que ser más como son las de la permanente. En una sesión del Congreso tienes efemérides, tienes presentación de iniciativas y a veces, muy a veces, tienes debate político. De hecho, tienes que encontrar la forma de cómo crear el debate político en estructuras muy rígidas. En cambio, en las sesiones de la Comisión Permanente, que se transmiten cada miércoles, la oposición plantea un tema de debate político y la mayoría plantea otro. Y pasan los legisladores, diputados o senadores, a hacer uso de la voz y entrarle de fondo al tema que está en el debate nacional. Yo creo que ese modelo es el que tendría que replicarse en las sesiones ordinarias para que sea más apegado a la realidad y para que sea también más interesante. Tú estás integrado en 4 comisiones. Sí, bueno, tenemos varias tareas, sí. Estás integrado en 4 comisiones, aparte la representación que tienes ante el INE, pero hablando del quehacer legislativo y haciendo un análisis de las iniciativas, ¿cuál es el proceso para que ustedes puedan poner una iniciativa sobre la mesa? Porque hay diputados que no ponen iniciativas y a lo mejor podemos decir, es que son flojos, pero a lo mejor el mecanismo para ir subiendo las iniciativas es complicado o metieron tantos que ya no les tocó. ¿Cuál es ese proceso para que las personas que nos están viendo y no conozcan el proceso puedan entender qué está pasando? ¿Cómo podemos ver? Digo, hay 500 diputados.
hay diputados que a lo mejor no los conocemos o no se han visibilizado. Entonces, ¿cómo es todo este tema del trabajo entre las comisiones, el trabajo entre los grupos parlamentarios? ¿Cómo viene esa exigencia o cómo vas ganando ese poder participar? Porque me imagino que entre los grupos parlamentarios se lleva una metodología para poder llevar estas cosas a cabo, se revisan las iniciativas, o si se me ocurre algo, yo voy y lo presento y ya, ¿cómo es? Bueno, primero, antes del arranque de cada periodo de sesiones, en el receso, hay una reunión plenaria del grupo parlamentario y ahí se define la agenda parlamentaria. Esta agenda, digamos, son los objetivos que busca colocar cada partido en la discusión y en la aprobación de las propuestas de reforma. La agenda parlamentaria de Morena ha girado, como debe ser, con un partido que está en la mayoría, que está en el gobierno, en torno a las propuestas del presidente de la República y de toda la estructura del gobierno federal. En ese sentido, en estos 2 años de gestión que llevamos, pues hemos buscado que se apruebe la reforma eléctrica, la reforma en materia de seguridad por Guardia Nacional, la reforma electoral. Y ya todos ustedes podrán advertir que la siguiente gran discusión pública es la reforma judicial. Pues esas, digamos, son las prioridades y en eso hay mucho que aportar. Porque el presidente hace la propuesta y sobre eso pues se generan discusiones, se generan modificaciones, se generan análisis. No todo tiene que ser, digamos, de inicio una propuesta o una idea del legislador. Esos son los objetivos principales. Como objetivos secundarios, obviamente, cada legislador está en libertad de hacer una propuesta. Aquellas que el grupo parlamentario considera que deben de convertirse en una realidad son las que resultan aprobadas. Muchas de ellas, por ejemplo, en esta legislatura, han girado en torno a la paridad, al tema de género. Y eso pues es justo, es adecuado y se requiere para tener igualdad en nuestro país, una cuestión que no existe en este momento. Otras han tenido que ver con salud, con seguridad, con justicia, pero yo te diría que más o menos es el diseño. Cualquiera entonces puede proponer, pero si no es prioritaria, no va a lograr el consenso para se pone en el archivo. Como muchas, se van congeladas. Luego hay quien dice, no, yo he propuesto 400 iniciativas, sí, pero si no avanzan, si no caminan, no hay un fruto para la ciudadanía. Claro. El INE. ¿Qué ha sido estar en las mesas del INE? Porque sabemos que el INE pues, ha estado en contra de la izquierda recientemente por lo que hemos estado viendo y ciertas situaciones que han pasado. ¿Qué es estar ahí, poder hablar y poder argumentar? Y pues, la respuesta, que te escuchan y no pasa nada, o cómo es. Bueno, hay un cambio ahora con la llegada de Guadalupe Tadei en la presidencia, de Rita Bell, consejera de Oaxaca, del consejero Montaño, que es de Tabasco, y del consejero Arturo Castillo, que es de Jalisco, pero siempre estaba acá en la Ciudad de México. Ellos fueron los 4 nuevos, digamos, los designados por la Cámara. Y generan una renovación y frescura al INE. Claro, pues todos los sistemas, ¿no?, necesitan esa renovación. El agua tiene que correr, ¿no? Hasta el aire acondicionado no puede estar circulando siempre el mismo, ¿no? Tienen que entrar nuevos aires, y es lo que ha ocurrido en el INE. Dicen que por eso es muy bueno también donar sangre, ¿no? Porque el sistema también se refresca, se limpia en ese aspecto. Entonces, es algo que está ocurriendo en este momento en el INE. Atrás de esa renovación sí existían problemas muy, muy graves por parte de los exconsejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pues una batalla frontal contra el presidente de la República y la Cuarta Transformación. Ellos buscaban preservar un sistema de privilegios, ponerse encima de los demás poderes, que es algo que en este momento ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces yo te diría, las entidades, las instituciones no son malas, siempre son creadas con buenas intenciones. El problema es quiénes están en la dirección en ese momento.
Nosotros vemos un deterioro en la Suprema Corte a partir de la llegada de la ministra Piña, cuando existía un avance con la anterior integración, con el presidente Saldívar, ministro presidente. Y en el INE es al revés. Nosotros veíamos un deterioro con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y ahora hay nuevos vientos con la llegada de Guadalupe Tadei. Entonces, las instituciones sí necesitan esa renovación, esos cambios. Oye, Hamlet, si hoy pudieras poner una iniciativa que no se necesitara un tema de cabildero, sino que se pasara inmediatamente y que la tuvieras que poner hoy, ¿cuál sería esa? El voto de los mexicanos desde el extranjero, que pudieran votar masivamente. Son 30 millones de compatriotas que por falta de oportunidades tienen que residir en el exterior. ¿Y qué es su derecho por ser mexicanos? Que mandan más de 50,000 millones de dólares en remesas. Uno de los principales ingresos de divisas del país. La fortaleza en este momento del peso se debe principalmente a remesas, a petróleo, a turismo y a exportaciones, 4 aspectos. Entonces, lamentablemente no tienen esas facilidades para participar. Es engorrosísimo para ellos poder... ¿Vas a seguir trabajando, esforzándote para poder en algún momento conseguir eso? Sí, se aprobó un programa piloto para que puedan participar en las elecciones del Estado de México y Coahuila. Lamentablemente solo hay 350 electores registrados en las principales ciudades de Estados Unidos para acudir el día de la elección al consulado a emitir su voto. ¿Va a ser electrónico o va a ser Las urnas que se mandaron son electrónicas. Se enviaron en valija diplomática y ya están allá, es el reporte, pero solo son 350 electores. Los que decidieron voto postal o por internet, ya lo enviaron, y ellos son cerca de 5,000, más estos 350. Entonces, pues es una porción muy pequeña para estados tan importantes como Estado de México y Coahuila, pero para el 24... Pero ya estamos empezando. Sí, es un piloto, como en las empresas, como en los medios, siempre se busca, ¿no? Probar. Tenemos más de 100 oficinas de representación de México en el mundo. Entonces, lo que creo es que para la elección del 2024 necesitamos quitarle muchos candados y que los mexicanos puedan votar masivamente el día de la jornada en las sedes consulares. Total, si la urna es electrónica, no va a haber limitaciones de papeletas ni de nada. A lo mejor el horario, pero tener 20 máquinas al mismo tiempo en el consulado de Los Ángeles recibiendo votos, podrías recibir 50,000 votos en una jornada. Sí, porque el proceso sería más rápido, ¿no? Sí, uno por uno avanzando, como en Brasil, por ejemplo. Esa es una reforma pendiente. Oye, Hamlet, ¿qué viene para Hamlet? Para el 24, ¿cuáles son sus sueños? Todos nos planteamos una ruta, tenemos que ir mutando, tenemos que ir cambiando durante el día a día según las circunstancias y lo que está pasando alrededor, pero siempre trabajamos una meta, ¿no? No podemos trabajar sin un objetivo. ¿Cuál es el objetivo o a dónde se encamina Hamlet al 2024, por ejemplo? Hacer equipo, eso es algo que me gusta mucho. He encontrado muy buenos amigos en esta ruta, como tú, como Gaby, a quien respeto y admiro. Y en esto, bueno, pues tenemos que ir juntos en la construcción del proyecto de nación. Tenemos metas en el corto, mediano y largo plazo. O sea, creo que sí hemos tenido un papel destacado en la Cámara de Diputados, y aquí agradezco la confianza de Mario Delgado, de Nacho Mier, mi coordinador, de los vicecoordinadores también de la bancada, porque no han utilizado, digamos, a una generación nueva de legisladores simplemente para que asistan a votar. Nos han dado papeles preponderantes, importantes, y pues los hemos cumplido a cabalidad. Yo creo que la militancia está Pero también porque contenta. se lo han ido ganando con el ejemplo, porque seguramente primero tuvieron una tarea o les dieron participación en algo, y por el buen resultado y el funcionamiento, pues bueno, sí, claro. Como todo, ¿no? Con lo que estábamos hablando ahorita de que hay que empezar a probar para el voto de las personas que están en el extranjero, sí, para que sea masivo. Es una generación menor de 40 años, y somos como 35 legisladores solo en la bancada de Morena. Y la verdad es que vamos... ¿Pasa eso con las otras bancadas? No lo veo así.
No lo veo así. Hay algunos perfiles aislados, pero no veo un trabajo generacional o en equipo, ni identidad que sí existe en este momento. El presidente de la República ha hecho énfasis en el relevo generacional. Yo esperaría que esa oportunidad que se generó para la Cámara de Diputados se genere ahora para posiciones más relevantes, el Senado de la República, alcaldías de ciudades importantes, gubernaturas de algunas entidades federativas. Y es algo que creo que la generación en bloque ha ido trabajando y se puede generar. ¿Hamlet lo veremos nuevamente como diputado o buscará el Senado? A mí me gustaría ir al Senado de la República, a representar a Jalisco, a Morena. Vimos en estos 3 años, llevamos 2, pero prácticamente está terminando el ejercicio. Lo que hemos visto es que esa generación también impuso tendencia y dinamismo en la Cámara de Diputados. O sea, la agenda partía de la Cámara con fuerza. Es que ya es un cambio generacional, ya no lo van a poder parar. Sí. Y luego llegaba al Senado de la República y se alentaba la discusión. Se pausaba, había problemas para que las cosas avanzaran o transitaran. Y eso creo que también tiene que ver con la forma, la estructura mental que tienen las personas de mayor edad, que no hay ningún conflicto con ellos, al contrario. En la Cámara hemos hecho un gran equipo precisamente por esta existencia o confluencia de generaciones. Claro. Pero en el Senado no existe eso. Son pocos los senadores jóvenes. Seguramente en siguientes legislaturas más adelante el cambio generacional vendrá cada vez más dinámico, ¿no? O sea, el proceso, hablando de la Cámara de Diputados de edad, pues será más corto tiempo de estar en una Cámara y estar buscando participación ya posteriormente en otras cosas. Es correcto. Pocos senadores jóvenes en la Cámara Alta. Digo, está Ovidio, está Citlali, está Israel Zamora, pero no hay muchos. No hay muchos, ¿no? Hamlet, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por platicarnos. Seguramente tendrán más preguntas que nos van a estar haciendo en redes sociales y con mucho gusto te las haremos llegar a ti y a tu equipo para que puedan responderle a las personas que nos siguen. Muchas gracias, Hamlet. Muchas gracias, Edgar, y felicidades. Wow.